Padre Dios, te damos gracias. Santo Padre Celestial, a ti oramos nuevamente. Esta preciosa tarde en la que nos hemos reunido para celebrar el segundo día de seminario bíblico, donde estamos aprendiendo, Señor, más de tu palabra, donde estamos aprendiendo, Dios, más de ti, donde queremos dar a conocer tu palabra y donde queremos dar a conocer tu voluntad para esta tierra, para este mundo. Señor, nosotros sabemos que vivimos en unos tiempos oscuros, vivimos unos tiempos complicados, donde la maldad en el mundo es mucha y donde la corrupción ha llegado a límites extremos. También estamos sufriendo, Padre, esta pandemia a nivel global, pero sabemos que todas esas cosas están en tus manos poderosas y que tú controlas todo, Señor. Por eso también te pedimos con nuestro corazón, Señor, entregado a ti, que controles tú también esta reunión, que controles este seminario bíblico y que en tu mano esté todas las almas, Señor, que van a venir a este lugar a escuchar tu preciosa palabra. Padre Santo, hay muchos hermanos que hoy no están con nosotros. Hay otras personas que hemos invitado al seminario y que no han podido venir. Señor, te pedimos que tú obres con misericordia en todos ellos. Hay algunos hermanos que están viendo a través de internet, hay otros que por el trabajo están ocupados, pero Señor, ayúdales a todos ellos para que lleven una buena vida cristiana. Y esas almas preciosas que hemos invitado a este seminario y que hoy no han podido venir, Señor, te pedimos que tú obres en sus corazones, ablandándolos, abriéndolos, para que tengan el deseo y el anhelo de venir a congregarse, de venir a participar de esta relación, de esta comunión. Y sobre todo, Señor, que tú toques su corazón para que ellos puedan recibir la vida eterna. En estos días, Padre Santo, queremos dedicarlos solamente a ti, enteramente a ti, con nuestras oraciones, con nuestras plegarias y, Padre Santo, con nuestro tiempo también, para que tú nos bendigas, Señor, y para que tú sigas guiando a esta pequeña iglesia como luz de este pueblo, como sal del mundo. Padre Santo, te pedimos nuevamente todas las cosas las tengas en tus manos misericordiosas. Como siempre, en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, lo dejamos todo en tus benditas manos. Amén y amén. Vale, vamos a buscar en la Biblia. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Isaías, capítulo 55. Ayer también buscamos Isaías 55, ¿se acuerdan? ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Vamos a buscar Isaías, capítulo 55. Espero que ayer escuchasen bien. Creo que con la grabación hubo un pequeño problema al final, ¿no? con la emisión en directo. Faltaron como 5 o 10 minutitos, creo, se desconectó el ordenador. Son cosas que pasan, ¿no? de la tecnología. Esperemos que hoy se pueda ver bien y se pueda completar toda la grabación para bendición de todas aquellas personas que están escuchando. Nuevamente vamos a aprender la palabra del Señor, Isaías capítulo 55. Vamos a leer versículos 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. ¿Están conmigo? ¿Sí? Vamos a leer. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hasta aquí. Ayer estuvimos aprendiendo acerca de la existencia de Dios, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo de cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se nos da a conocer a través de la creación. Estuvimos aprendiendo que nuestra vida es vana, nuestra vida es muy vacía, hueca, porque vivimos unos años, 70, 80, algunos 90 años, pero todos esos días son trabajo, son molestia, enfermedad, cansancio, lloro, lágrimas. Y esos días pasan como un suspiro, dice la palabra. Pasan como niebla, pasan como hierba, como flor de hierba. Y, como dice Salmos 90, volamos. Nos vamos, nos marchamos. Y también la palabra nos dice que, aparte de marcharnos, no tenemos nada que llevarnos de esta tierra. Sin embargo, vivimos aferrados a este mundo como si fuese todo lo que hay, lo que existe. Entonces, el resumen que podemos sacar de la predicación de ayer es que la vida del hombre, tal y como la tiene enfocada el hombre, es vana, es hueca, no tiene sentido. Solo hay una vida con sentido si es una vida que busca a Dios. Por ejemplo, Salmos dice que
El hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen, ¿verdad? Una vida que no busca a Dios es como la vida del animal, como por ejemplo la vida del cerdo, ¿no? El cerdo vive para comer. Come toda su vida y después muere y ya, ahí se quedan todos los animales, ¿verdad? Pero el hombre tiene algo muy importante, que es un espíritu que Dios le ha dado. Hoy vamos a aprender acerca de eso, pero sobre todo se trata de buscar a Dios. Y como terminábamos ayer la predicación, de conocer a Dios y de que Él nos conozca, ¿verdad? De conocer a Dios y que Él nos conozca. ¿Cuál es la vida eterna? Según Cristo. Jesucristo dijo en San Juan, ¿no? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, a mi Padre, ¿no? Al que me ha enviado. Esta es la vida eterna, esta es la salvación, que te conozcan a ti. Nosotros tenemos que dedicar estos días a conocer a Dios. Porque el que no conoce a Dios no va a creer en Dios. Y el que no cree va a ir al infierno. Entonces nosotros tenemos que aprender bien, y sobre todo personas que no saben qué es la salvación o que todavía no tienen seguro qué es eso de la salvación, su vida eterna depende de estas conferencias. Su vida, de verdad. Simplemente tienen que escuchar atentamente, con un corazón abierto, nada más. De verdad, nada más. Las religiones enseñan qué hay que hacer. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo de más allá. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran de otra religión, otra creencia? Yo me acuerdo que yo tenía que cumplir los mandamientos. Yo tenía que 7 sacramentos. Yo tenía que rezar. Ave María, ¿no? Padres nuestros. El credo. Había que hacer una serie de normas. Todas las religiones te enseñan que hay que hacer algo. Y todos los hombres piensan que para ir al cielo hay que hacer algo. ¿Ustedes también piensan así, que hay que hacer algo? No, no hay nada que nosotros podamos hacer. Quiero que me acompañéis con vuestras Biblias. A San Lucas, capítulo 19. Perdón, Mateo 19. Mateo 19. Miren, para que entendamos la idea, Mateo capítulo 19, versículos 16 al 26. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Ven? ¿Qué bien haré? ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué hay que hacer? Ese es el pensamiento de todos los hombres. ¿Qué hay que hacer? Jesucristo le contestó. Él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cristo está diciendo: ¿quieres entrar al cielo? Guarda los mandamientos. Este joven le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás al prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Versículo 26. Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es, lean conmigo, imposible. Pero más, para Dios todo es posible. Escuchen bien, para los hombres esto es imposible. Esta historia es muy importante, hermanos y amigos. Un joven llega: ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer? Porque todas las religiones enseñan que para ir al cielo yo tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más me falta? Cristo le dice: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dice: bueno, yo todo lo he hecho. ¿Él lo había hecho? Seguramente que no. Él tenía una noción incorrecta de que él había cumplido los mandamientos, pero seguro que muchas veces los había transgredido. Pero su conocimiento era vano.
Y él dijo, todo lo he hecho, ¿qué más me falta? Y Cristo en el mismo pasaje, en otro evangelio dice que le amó. Cristo le amó cuando escuchó eso, pero lo miró así como diciendo, pobrecito, ¿no? ¿Y qué dice después? Ah, vale, todo lo has hecho, muy bien, te voy a tocar la cartera. ¿Quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Y el que dijo? Nada, se cayó, miró al suelo y se marchó. Los discípulos se quedaron asombrados. ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, pero también es difícil que un pobre entre en el reino de los cielos. No se piensen que todos los pobres van a ir al cielo por ser pobres, ni que todos los ricos van a ir al infierno por ser ricos. El problema aquí es conocer a Dios. Él pensaba que conocía a Dios, pero no le conocía porque pensaba que estaba cumpliendo todos los mandamientos. Pero Jesucristo nos enseña que siempre vamos a fracasar en algún punto. Y esa es la esencia del hombre, siempre fracasa en algún punto, por eso no hay hombre que no cometa pecado en esta tierra. Los discípulos dicen, pero bueno, entonces, ¿quién será salvo? Cristo dice, para el hombre es imposible. Para nosotros es imposible salvarnos. No nos podemos salvar por nuestras obras de justicia. Por las obras de justicia ningún hombre puede ser salvo. Nadie se justificará. Pero para Dios, dice aquí la palabra, todo es posible. ¿Qué debo hacer? ¿Se acuerdan también en Hechos capítulo 16? El carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan la historia? Los discípulos son liberados por un terremoto. El carcelero quiere quitarse la vida, clavarse una espada porque piensa que se han escapado los presos. Pero Pablo le grita desde el fondo de la cárcel, detente, no te hagas daño, no te hagas ningún mal. Cuando este carcelero ve que ellos no se han escapado, pudiéndose escapar, sino que se habían quedado ahí, entendió que ellos eran especiales, eran verdaderos discípulos, eran personas, hombres diferentes. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo este carcelero de Filipos a Pablo? Señores, ¿cómo puedo ser salvo? Señores, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué dijo Pablo? ¿No saben? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Tú y toda su casa. ¿Qué tengo que hacer? Creer. No se trata de qué tenemos que hacer. Se trata de qué tenemos que creer. ¿Qué tenemos que creer? ¿Creer en Dios? No. Tenemos que creer en lo que ha hecho Dios. Porque creer en Dios no salva a nadie. Se trata de creer en Cristo Jesús, que es el enviado de Dios, la propiciación por nuestros pecados. Eso es verdaderamente creer. Pero saben que hay un problema. Nosotros no podemos creer a Dios si antes no le conocemos. ¿Entienden? ¿Entienden mi aclaración? Si yo no conozco a una persona, yo no puedo creer en ella. ¿Me conoces? ¿Me prestas 1.000 euros? ¿Me prestas 1.000 euros? No, ¿verdad? ¿Por qué? No me conoces, por eso no me los prestas. Si me conocieses, tampoco me los prestarías. No, sí. Si me conocen, yo creo que sí me los prestarían. Pero como no me conocen, no me los van a prestar. Nosotros tenemos que conocer a Dios para poder creer en Dios. Hay que conocerle, hay que acercarse a su palabra. Y eso es lo que pretendemos, y eso es lo que queremos aprender en el día de hoy. Tenemos que conocer a Dios, cómo es Dios, cuál es su voluntad, qué nos enseña en su palabra, para que de esa manera nosotros podamos creer a través de su amor y de su don precioso que es el Espíritu Santo. Ayer, vamos a ver aquí un momento, estuve explicando estos versículos, ¿verdad? ¿Se ve? Sí. Eclesiastés 1, versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Toda la vida del hombre es vanidad en sí misma. Isaías 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahora es el momento en el que estamos vivos, en el que Dios está cercano. ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Aquí, en su palabra. Dios está aquí en su palabra. Es verdad que Dios está en todas las partes, eso es omnisciente, ¿no? Y omnipotente. Pero aquí también está Dios, en su palabra. Y Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová.
Aquí la palabra nos dice que ¿quién puede buscar a Dios? Un soberbio no va a buscar a Dios. ¿Saben por qué? Porque considera que él no necesita ningún Dios en su vida. Un humilde es el que va a buscar a Dios. Por eso, primera condición para ser salvo, ser humilde. Esa es la primera condición, ser humilde. Por eso soberbios, personas con un corazón soberbio, no pueden recibir la salvación. ¿Saben por qué? Porque su corazón está cerrado. Y pueden escuchar un seminario o 1.000.000 de seminarios bíblicos, pero nunca recibirán la salvación porque son orgullosos. Y Dios resiste al soberbio. Por eso, primera condición, vuelvo a repetir, ser humildes para buscar a Dios. ¿Vale? Yo quiero conocer a Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Yo puedo conocer al rey si voy a la zarzuela, si voy al Palacio Real, ¿verdad? Allí puedo llamar a la puerta, oye Felipe, ¿me das una entrevista? Sí, pasa, y le entrevistamos y le conoceremos mejor. Pero a Dios, ¿cómo le conocemos? Si Dios es luz, si Dios es espíritu, ¿verdad? Si Dios es amor, no es algo tangible, no es algo que se toque. ¿Cómo puedo conocer yo a Dios? Nosotros tenemos muchas cosas a nuestro entorno que no vemos, explicábamos ayer también, ¿verdad? Por ejemplo, el olor. ¿El olor, se puede ver el olor? ¿Pueden ver el olor? No, pero lo pueden percibir, ¿verdad? A través con la nariz, el órgano del olfato, ¿verdad? El sonido, no se puede ver el sonido. ¿Están viendo mis palabras? No, no se pueden ver. Pero se pueden escuchar con los oídos, ¿no? Y con las orejas. Por ejemplo, el coronavirus. ¿El coronavirus lo podemos ver? No, pero sabemos que está ahí, ¿no? Haciendo de las suyas. ¿Por qué? Porque lo podemos ver a través de un microscopio. ¿Sí? Y la televisión la podemos ver, las ondas no se ven, pero a través de la televisión podemos ver esas ondas. Entonces, hay muchas cosas que no se ven, pero con otras cosas las podemos ver. Entonces, ¿cómo puedo ver yo a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? A través de la Biblia. Y no piensen que la Biblia es un libro aburrido o un libro antiguo, un libro pasado de moda. No, la Biblia es más reciente que el periódico de hoy. Y es una cosa que tenemos que aprender. Ayer no expliqué esto, quiero decirlo muy brevemente, simplemente para personas nuevas o personas la primera vez que vengan, ¿verdad? Y para personas que puedan escuchar. La Biblia es un libro especial, muy especial. La Biblia se empezó a escribir hace ¿cuántos años? ¿Cuántos? Les he dejado ahí una pista. 3.500 años. Empezó a escribirla Moisés. Moisés, 1.600 años antes de Cristo. Perdón, 1.500 años antes de Cristo empezó Moisés. Y se terminó de escribir Juan en la isla de Patmos, escribió Apocalipsis en el año 90 aproximadamente después de Cristo. Durante esos 1.600 años en el transcurso de los cuales fue redactada la Biblia, fue, como dice la palabra, inspirada por Dios. Dios dictó a los hombres que Él escogió, 40 en total, para ir escribiendo su voluntad, su palabra. Dios iba dictando siglo tras siglo, así, pon esto. Profetas, reyes, pescadores, médicos, toda clase de personas. Dios escogió, no solo escogió eruditos, sino que escogió personas comunes y corrientes que Él transformó en personas especiales, siervos de Dios, para escribir la Biblia. La Biblia se escribió en 3 idiomas diferentes, en arameo, en hebreo y en griego. Por eso, cuando fue traducida, fue hecho tan exacto. ¿Saben por qué? Porque durante años y años muchas personas dedicaron su vida plena para traducir, para que ni una jota, ni una tilde pase de este libro. ¿Saben por qué podemos estar seguros de que la Biblia es verdad, de que la Biblia no la han cambiado? ¿Saben en qué? Simplemente en el aviso que hay en la palabra de Dios, precisamente en el libro de Apocalipsis. Dice que el que añada a este libro, al libro de Apocalipsis, ¿qué le pasará? Que Dios le añadirá plagas. Y al que quite, ¿qué pasará? Que Dios quitará su nombre del libro de la vida. Entonces, todos los hombres de Dios que han dedicado su vida a traducir la Biblia han tenido en cuenta eso. Y luego otras muchas cosas más que veremos a continuación.
La Biblia está compuesta por 39 libros, el Antiguo Testamento, y 27 el Nuevo. 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo. Pero no son libros que cada uno va por libre, diciendo cada uno una cosa diferente. No, son un conjunto de libros, por eso se llama Biblia, que viene de la palabra biblos, que significa libros, pero que todos guardan una unidad. Todos hablan de un solo tema. ¿Y cuál es el tema de la Biblia? Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un solo personaje principal. Hay un solo foco que se llama Jesucristo. Entonces no hay muchos temas, no solo hay un tema. Y es el plan de Dios para el hombre. Es esto. Por eso, ¿cómo empieza la Biblia? Génesis, comienzo. ¿Cómo termina la Biblia? Revelaciones finales. El fin del mundo, el fin de la historia del hombre. Y hay que conocerlo. ¿Para qué? Para conocer a Dios, poder creer en Dios y poder recibir la salvación. Miren, hay diferentes argumentos para creer que la Biblia es verdad. Porque nosotros no podemos llegar aquí y decirles, bueno, tienes que creer en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y quién lo dice? Yo. ¿Y quién eres tú? Pues un hombre. Hay muchas personas que dicen que la Biblia fue escrita por hombres, con pensamiento de hombre, que Dios no tiene que ver nada. Pero no, hay pruebas. Y esas pruebas también se encuentran en la Biblia misma y en otros lugares. Miren, hay un argumento bibliográfico. ¿Cuál es el argumento bibliográfico? ¿Saben cuál es el argumento bibliográfico? Todos los libros que aparecen en la Biblia tienen que haber sido sacados de algún sitio, ¿no? De copias. Ese es el argumento bibliográfico. Por ejemplo, como los libros de los filósofos griegos. Hoy tenemos escritos de Platón, ¿no? De Aristóteles, de Sócrates, ¿sí o no? Que fueron traídos por copias, copias de copias. También hay copias de la Biblia. Pero el argumento bibliográfico se centra en dos cosas. En primer lugar, ¿cuántos números de copias hay? Y en segundo lugar, ¿qué tiempo pasó entre el original y la copia? Calculando esto, la Biblia es infinitamente más exacta, más verdad que Platón, Aristóteles, Sócrates, que todos los filósofos griegos juntos. Y eso hay que entenderlo. La Biblia es verdad. Por ejemplo, solo como puntualidad, esto lo pueden encontrar en Internet. Esto es los libros antiguos, antes de Cristo 490 años, por ejemplo Sófocles, etc. Esto lo pueden buscar en Internet. Pero para que vean los manuscritos de la Biblia, en el Nuevo Testamento 5.700. Y de los demás muy pocas. Quiero poner un vídeo muy cortito, ¿vale? ¿Me dejan? Sí. Vale. Vamos a ver un vídeo que nos va a enseñar esta prueba brevemente. Vamos a ver. Espero que se escuche bien. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. Durante siglos ha inspirado fe y esperanza, cambiando así el rumbo de la historia. No siempre bien usada ni bien comprendida, ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen. Afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de la salvación de nuestro mundo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cómo saber si es lo que dice ser? ¿Puedo confiar en ella? ¿De verdad proviene de Dios? A continuación vas a descubrir en 2 minutos la verdad sobre la Biblia. ¿Estás preparado? Comencemos. La Biblia es el único libro que demuestra su autoridad de forma irrefutable. ¿Sí? ¿Cómo? Con la profecía predictiva. Léelo y me cuentas. Satanás puede adivinar hechos o anunciarlos y luego provocarlos, pero solo Dios conoce el futuro. Es su sello de autoridad. Hay muchas profecías con años o siglos de antelación. La destrucción de Tiro en Ezequiel 26, destrucción de Edom en Jeremías 49 y cientos de profecías mesiánicas. La probabilidad de acertar era de 1 entre trillones, pero ocurrió. Daniel se escribió siglos antes de Cristo y en el capítulo 2 describe desde Babilonia hasta Europa con precisión. En el 7, 8 y 11 Alejandro Magno y la división de su imperio. En el 9 el comienzo exacto del ministerio del Mesías. Para comprobarlo basta la Biblia, una calculadora y un libro de historia. La Biblia no contiene mitos, su estilo literario, testimonios escritos, geología e historia lo demuestran.
Dios no se revela con mentiras. Algunos dudan de su fiabilidad arqueológica, pero el descubrimiento de los hititas en Karnak, el palacio de Sargón, la ciudad de Jericó, la tablilla de Sarsequim y muchos otros demuestran que la Biblia tenía razón. ¿Y cómo sé si lo que leo es auténtico? Hay dos variables, número de copias y cercanía de las copias al evento. Las copias de la Biblia son de las más cercanas al original de todas las obras antiguas. En Qumran se demostró una fiel transmisión del Antiguo Testamento durante miles de años. Míralo en Google. Y no hay ningún libro en el mundo del que tengamos tantos manuscritos, más de 5.000 del Nuevo Testamento. Dudar de la Biblia es dudar de Platón, Julio César, Homero y todas las obras de la antigüedad clásica. En 2 de Timoteo 3 dice que toda la escritura está inspirada por Dios. ¿Palabra por palabra? No. Dios inspiró el pensamiento del autor, pero respetó su lenguaje. Por eso cada libro tiene vocabulario, perspectivas y estilos diferentes. Sí, pero ¿tiene errores? La Biblia es un proyecto divino humano, y todo lo humano puede ser imperfecto por escritura, omisión, transmisión o traducción. Sin embargo, Dios mismo se encargó de que su verdad llegara intacta hasta ti. Por eso la Biblia tiene plena autoridad. Su poder sigue transformando vidas, pero comprobar este argumento depende de ti. ¿Han escuchado bien? ¿Sí? Hablaba muy rápido con este chico como yo, ¿no? Es que eran 2 minutos, en 2 minutos explicar la veracidad de la Biblia, pero ha dicho cosas muy interesantes, muy importantes, que todos nosotros, sobre todo hermanos de esta iglesia, deberían conocer. ¿Para qué? Para hacer apologética, es decir, defender nuestra fe y defender la veracidad de las Escrituras. Ha dicho que Dios no se muestra con mentiras. Dios no se muestra con mentiras. La palabra de Dios es verdad, es verdadera. Y nosotros tenemos que acudir a ella. Y es ella misma la que dice que es la que se demuestra que es verdad. ¿Entienden esto? No vale que el hombre diga, sí, la palabra de Dios, la Biblia es verdad. No, ella misma es la que se va a justificar ella misma. Porque si tuviera que depender de la justificación del hombre, no merecería la pena, no podría ser. Por eso tiene que ser Dios mismo a través de su palabra, el que justifica su propia palabra. Aquí también hemos escuchado acerca de los manuscritos de Qumran. Un pastor en unas cuevas de Qumran en el desierto de Israel descubrió cientos de manuscritos muy antiguos, guardados en tinajas de barro. Porque antes de la destrucción del templo, los sacerdotes guardaron en estas cuevas para que los romanos no las destruyesen. Pero tuvo que ser en el año 1940, y gracias a una cabrita que se le perdió a este pastor, que se llevó a cabo este descubrimiento. Cientos de manuscritos, y curiosamente un libro de Isaías 100%, es decir, palabra por palabra, copiado, que se puede ver. Otros muchos, claro, son casi 2000 años, muy deteriorados, ¿no? Pero muchas partes del Antiguo Testamento estaban encontradas allí, palabra por palabra, copiadas, porque era de mano a mano, de escriba a escriba. Eso significa escriba. El escriba era el que escribía, porque hace 2000 años no todo el mundo escribía, la mayoría de personas no sabían ni leer ni escribir. Entonces, hermanos, no podemos, y amigos que nos visitan, no podemos dudar de la palabra de Dios. Pero aparte de esto, nosotros tenemos que sumergirnos más, porque no es suficiente. No es suficiente con saber que hay manuscritos y no es suficiente con las pruebas geográficas o arqueológicas. Tenemos que conocer más. Y hoy lo que quiero que veamos es las pruebas de la historia. A través de la historia vamos a descubrir que la palabra de Dios es verdad, que la Biblia es verdad. ¿Vale? Este es el versículo que hemos recitado al principio, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hay que conocer a Dios. ¿Dios dónde se manifestó? En primer lugar, Génesis. Vamos a buscar con sus Biblias Génesis. Acompáñeme, por favor. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo 1, versículo 27. Vamos a leer despacio. Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué significa la imagen de Dios? Porque no los creó a imagen de perro, no los creó a imagen de gato, no los creó a imagen de mono.
Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Eso, la respuesta la podemos encontrar en el capítulo 2. Capítulo 1 de Génesis habla de la creación de una manera global. El capítulo 2 de Génesis habla de la creación de forma puntual. ¿Y puntualiza dónde? En lo más importante que Dios creó. Para Dios, lo más valioso, ¿saben qué fue? El hombre. El hombre es lo más valioso, lo más bonito. Por eso Dios creó todas las cosas antes que el hombre. ¿Saben por qué? Porque Dios creó todas las cosas para el hombre. Dios creó la tierra para ser habitada para el hombre, para que el hombre gobernase y sojuzgase la tierra. Capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer también. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vamos a comparar Génesis 1, 27 y vamos a comparar Génesis 2, 7. ¿Qué diferencia hay? Por un lado, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Por otro lado, dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué conclusión sacamos? ¿La imagen de Dios es polvo de tierra? ¿Es barro la imagen de Dios? No, ¿verdad? No. Seguimos leyendo. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí la palabra ser viviente, ¿saben qué significa? Tener vida verdadera. Me explico. Cuando Dios sopló, esta palabra soplar en hebreo es ruach. No, perdón, sí, ruach. Es soplar. Y en griego, neuma, donde viene nuestra palabra neumático. ¿Qué quiere decir? Que Dios sopló su espíritu en él, en el hombre, para ser un hombre, el hombre un ser viviente. Ahora sí, entienden la relación. ¿Dónde está la imagen de Dios? En el soplo. El espíritu de Dios estaba en ese soplido. De hecho, la palabra espíritu se puede intercalar en la Biblia con soplo, viento, hálito, suspiro. Es lo mismo. ¿Qué es la semejanza de Dios en el hombre? ¿Cómo creó Dios al hombre a su imagen? Con su espíritu. Dios sopló literalmente su espíritu dentro del hombre. Y por eso el hombre fue un ser viviente. ¿Cuándo fue el hombre un ser viviente? Cuando tuvo el espíritu de Dios. Y como tenía espíritu de Dios, y Dios es espíritu, San Juan capítulo 4, versículo 24, entonces el hombre fue creado a imagen de Dios. Esa es la clave. Y eso es muy importante. Acuérdate de esto. La imagen de Dios está en su espíritu. Y nosotros somos imagen de Dios. El hombre fue creado imagen de Dios en el espíritu de Dios. ¿Vale? Fue hecho el hombre un ser viviente. Miren, por ejemplo, una ilustración aquí. Él es el hombre creado del barro, pero para que sea un ser viviente, para que tenga una vida verdadera, Dios, su espíritu, que no se ve, pero está. ¿Vale? Este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual dice, fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer, tal y como es Dios. Dios es espíritu, Dios creó al hombre con un espíritu, con espíritu. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, con sus Biblias, por favor. Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Un versículo muy conocido. ¿Lo tenemos? Primera Tesalonicenses 5, versículo 23. Vamos a leerlo juntos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, todos vosotros, todo el conjunto del hombre. Y aquí dice cómo está compuesto el hombre. Dice que tiene espíritu, alma, cuerpo. Todo vuestro ser.
¿Qué es todo mi ser? Espíritu, alma y cuerpo. Y fíjense, muy importante el orden. La Biblia también es muy importante el orden. No dice todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. No. Dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué este orden? Porque lo más importante es el espíritu. Y después, el alma. Y por último, el cuerpo. Porque el espíritu y el alma son eternos. Pero el cuerpo tiene fecha de caducidad, como el yogur. ¿Entienden? Dios creó al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo. Y Él sopló su aliento, su espíritu. ¿Y qué fue el hombre? Un ser viviente, un ser con alma y con espíritu. Pero hay una clara diferencia entre los animales y los hombres. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un animal? Los animales están vivos, ¿no? Son seres vivos. Los hombres también estamos vivos. Pero ¿cuál es la diferencia entre un animal y un hombre? Pregunta de examen. ¿Los animales tienen alma? Sí. Los animales tienen alma, dice la Biblia. Los animales tienen alma, porque la palabra alma es vida. La palabra alma significa la vida. Pero los animales no tienen espíritu. Por eso no vas a ver a ningún perro arrodillado a ninguna imagen. Por eso no vas a ver a ningún gato orando. Ni a ningún mono leyendo la Biblia. Porque ellos no tienen espíritu. El hombre sí tiene espíritu. Esa es una diferencia muy importante. Dios sopló su espíritu en el hombre, no en los animales. Por eso la importancia de nuestra existencia. Pero espíritu, alma y cuerpo, hubo un problema. Yo quiero que entendamos bien esto. ¿Se ve bien? Sí. El alma, vamos a empezar por nuestra parte física, el alma. ¿Qué son las necesidades fisiológicas? Hambre, sed, cuando un peligro me voy corriendo, instinto de supervivencia, deseo sexual. Eso pertenece a la parte física, ¿verdad? Pero, ¿y el alma? El alma forma parte del ente espiritual. El alma es la voluntad, la mente, las emociones. El alma es la psique, como es en griego, psique, el pensamiento, el razonamiento. Eso pertenece al alma. Pero ¿y el espíritu? ¿Qué función desempeña el espíritu? La religiosidad, el deseo de eternidad. Todos quieren vivir eternamente, ¿a que sí? ¿Y quién puso eso en el corazón? Dios. Y la conciencia. ¿Quién puso en nosotros el hecho de que cuando nosotros robamos algo o hacemos algo malo, nuestro corazón empieza así? Pum, 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 pum. La conciencia. ¿Quién puso eso ahí? Dios puso eso ahí. La conciencia. Eso forma parte del espíritu. Pero hubo un problema. Dios dijo a Adán y Eva, vamos a volver a Génesis. Bueno, a Adán y Eva no, a Adán. Vamos a volver a Génesis capítulo 1. Vamos a volver a Génesis. Estamos en Génesis. En primer lugar, versículo 15, os voy a leer. Dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? ¿Me siguen? Génesis 2, perdón. Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios creó al hombre y después de crearlo dice que lo puso en el huerto. Muy importante. Dios no creó al hombre en el huerto. Dios creó al hombre y luego lo puso en el huerto. En el huerto de Dios, en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Miren, escuchen, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí la traducción literal del hebreo dice, muriendo morirás. Muriendo morirás.
Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y formó Dios, ¿a quién? A Eva de la costilla de Adán, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Eva estaba sola por el huerto, dando un paseíto, llegó la serpiente, hola guapa, ¿dónde vas? Pues mira, voy a darme una vuelta por el huerto. ¿Y qué le dijo la serpiente? Ven, mira, ¿has visto el árbol ese? Sí, sí, lo he visto, pero Dios nos ha dicho que no lo podemos tocar, ni oler, no podemos hacer nada. No, sí que podéis. No, que moriremos. No morirás, serás igual que Dios. ¿Y qué hizo Eva? Comió de ese fruto. No es manzana, no aparece en la Biblia manzana por ninguna parte. La manzana era Newton, que le cayó en la cabeza. Pero la mujer comió de ese fruto. ¿Y qué hizo? Llevó al hombre de ese fruto también. ¿Y qué hizo Adán? Comió. ¿Dios qué dijo? El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Pero murió? No murió. ¿Qué pasó? Dice que fueron abiertos, capítulo 3, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Después dice que Dios llamó, Adán, ¿dónde estás? Adán dice, me he escondido porque tuve miedo. ¿Por qué has tenido miedo? Estaba desnudo. Oye, ¿y cómo es que estás desnudo? ¿Te has dado cuenta ahora que estabas desnudo? Si estabas siempre desnudo. No, pero ahora sí, ahora tengo vergüenza, tengo miedo. ¿Has comido del árbol que te dije que no comieses? No, la mujer que tú me has dado, ella me dio. Mujer, con que tú le has dado de comer la fruta. La serpiente me ha engañado. Serpiente, ¿con que la has engañado? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Dios, ¿no? La culpa es de Dios. Por eso siempre el hombre, no, la culpa es de Dios al final, ¿no? O la culpa o de los políticos o de Dios. La culpa es del hombre. Adán no tenía que haber comido de ese fruto. Pero donde yo quiero llegar es que dijo Dios, el día que de él comieres morirás. Pero Adán siguió vivo, ¿no? Dios los echó del huerto de Edén y siguieron vivos. Lo que pasa es que con el tiempo murieron, después de 900 y pico años, ¿no? Pero aquí murió otra cosa más importante que no era la carne, y es el espíritu de Adán. El espíritu que Dios sopló, ¿os acordáis cuando Dios crió al hombre y sopló y fue un ser viviente? Ese que sopló murió por el pecado, por la desobediencia, por no conocer a Dios, por no creer en su palabra. Porque no creer en la palabra de Dios es no conocer a Dios. Y esa es la clave de hoy, conocer. Si tú conoces a Dios, creerás en su palabra, que sí. Pero ¿en qué creyeron Adán y Eva? En la serpiente. La serpiente dijo, no moriréis. Y ellos comieron. ¿Creyeron o no creyeron en la serpiente? Fíjense cómo es la ignorancia. Ellos, sin conocer a la serpiente, creyeron en ella. Pero ellos, conociendo a Dios, porque ellos deberían conocer a Dios, pero no creyeron en Él. Y así es como viven muchas personas. Dicen conocer a Dios, pero no saben, no tienen ni idea de cómo es Dios. No creen verdaderamente. Dicen con su boca, este pueblo de labios me honra. Mucha gente de labios dice, sí, yo creo en Dios, pero desobedecen continuamente su palabra y eso significa no creer en Él. Y no creer en Él es no conocerle a Él verdaderamente. ¿Dónde ocurrió esto? En el huerto de Edén. ¿Esto es una historia real? Algunos dicen que es un mito. Pero no es un mito, fue una historia real. ¿Saben por qué? Porque ocurrió en un lugar real. Cuando te cuenten una historia y no te sepan decir el lugar, duda. Pero si te cuentan una historia y te dicen, en este lugar ocurrió, ahí sí lo podemos creer, ¿verdad? Y por ejemplo, dice que el huerto estaba, capítulo 2, versículo 10, salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de un río, Pisón. El nombre del segundo río, Gión, versículo 13. El nombre del tercer río, Hidekel, versículo 14. Y el nombre del cuarto río, el Éufrates. ¿Dónde está el Éufrates? ¿Dónde está el Éufrates? Allá por Irak, ¿no? Por la zona de Irak. Y el río, el Hidekel, es el río Tigris. El Tigris y el Éufrates, 2 ríos que existen actualmente. Entonces, ¿el huerto de Edén dónde estaba? Estaba en la zona que hoy conocemos como Irán e Irak. Ahí estaba el huerto de Edén. Pero lógicamente, ¿van las personas allí? ¿Está el huerto de Edén? No, allí no está el huerto de Edén. ¿Por qué? Porque Dios lo destruyó.
Echó a Adán y Eva fuera de él. Y puso, ¿qué puso para guardar el huerto? Unos ángeles y una espada ardiente, ¿no? Pero después, con el diluvio, el huerto fue destruido. ¿Pero qué tenemos allí en esa zona? Cuando uno excava, ¿qué encontramos? Toneladas y toneladas y toneladas de petróleo. ¿De dónde salió el petróleo? De todo material orgánico. Todo el material orgánico, hombres incluidos, animales, bestias, árboles, que quedaron sumergidos y aplastados por el diluvio. Y por eso sale tanto petróleo de ahí, porque eso era un vergel, eso era el huerto de Edén. Lo que pasa es que ahora no lo busquen, no está allí. Estaba allí, sí, 100%. Hay muchas pruebas, pero hoy no vamos a entrar en detalle. Aquí, esta zona. Río Tigris, río Éufrates. Aquí está Arabia, aquí está Irak, Irán, Golfo Pérsico. Una zona muy, muy importante. ¿Saben por qué? ¿Dónde comenzó la historia de la humanidad? Ahí. ¿Dónde comenzó la historia de la humanidad? Ahí. Esa zona se llama Mesopotamia, que significa tierra entre ríos o zona entre ríos. Curiosamente, los libros de historia cuentan que la primera civilización surgió ¿dónde? Ahí. Ahí. Los sumerios y los acadios. Ahí, las primeras civilizaciones humanas que se encuentran cuando los arqueólogos empiezan a excavar. No comenzó en España, ni en América. Las primeras civilizaciones surgieron justamente ahí. Fíjense que es grande el mundo. ¿O no? Es grande el mundo. Pero justamente la historia humana dice que comenzaron ahí las primeras civilizaciones y la Biblia dice que comenzaron ahí la primera civilización. No es casualidad. Las casualidades no existen. En esa zona, vuelvo a repetir, ahora hay desierto. Pero debajo de ese desierto, ¿qué hay? El petróleo. Esos países son riquísimos, ¿no? Kuwait, Dubái, Arabia Saudita, toda esa zona que ahora está llena de magnates del petróleo que compran lo que quieran, compran jugadores de fútbol como Neymar, ¿verdad? O como otros muchos. Hay mucho dinero, ¿por qué? Porque se mueve todo el petróleo del mundo, básicamente. Miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Esta es nueva versión internacional. La Biblia es la Biblia, ¿vale? Pero hay diferentes versiones que no cambian la palabra, sino por sinónimos. Es lo mismo, pero yo quiero que veamos otras versiones. Por ejemplo, la Reina Valera, que es la que usamos normalmente, voy a buscar el mismo versículo. Capítulo 6 de Génesis, versículo 5. Y podéis buscar conmigo. Dice nuestra Biblia: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Desde el huerto de Edén, el hombre cometió un pecado, desobedeció la palabra de Dios. Desde ahí comenzó a caer, a caer, a caer. Cada vez el pecado era mayor, 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 mayor. Cuando Dios vio eso, aquí dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, es decir, todo lo que el hombre pensaba, ¿dónde iba? Al mal, al mal, al mal. ¿Qué decidió Dios? La destrucción del hombre. Hemos dicho que el huerto de Edén era un lugar real. ¿El diluvio ocurrió realmente? Hay gente que dice que no. No, fue una inundación puntual. Fue una inundación local. Eso enseñan muchos. No, fue real y no fue local. Fue mundial, fue global. Y esto también hay muchas pruebas. Muchas pruebas, por ejemplo, el Gran Cañón del Colorado. O mismamente si nos vamos a Cuenca, la ciudad encantada, eso era fue fondo marino. Es decir, estaba debajo del agua. Han encontrado fósiles de peces. Yo aquí una vez traje fósiles, ¿no? Traje fósiles. Yo creo que en la oficina tengo algunos, ya me olvidé traerlos. Tengo fósiles de almejas que encontraron en lo alto de las montañas, en pueblos de la serranía de Cuenca. Fósiles de almejas. Y no es que estaban haciendo una paella, sino que se quedaron ahí sepultados con el diluvio. Todo eso, ¿a causa de qué? Del pecado del hombre. Adán y Eva tuvieron hijos, ¿verdad? Todos sabemos la historia de Adán y Eva, Caín y Abel, y toda su descendencia. ¿Y qué decidió Dios? Los destruiré con el diluvio.
Y esto va a colación de lo que hemos hablado antes. Ezequiel, capítulo 31, versículo 16. Ezequiel 31, versículo 16, versión Reina Valera. Esta. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, es decir, todos los árboles beben agua, fueron consolados, lean conmigo por favor, en lo profundo de la tierra. Los árboles del Edén, los escogidos, es decir, los más valiosos, los más grandes, ¿dónde están? En lo profundo de la tierra, en lo profundo de la tierra. Por eso, la Biblia es verdad, la Biblia es verdad. Nadie puede refutar la Biblia. Cuanto más las personas se empeñan en echar por tierra la realidad y la veracidad de la Biblia, más se chocan con ella, más se chocan. Y hoy también queremos aprender un poco acerca del pueblo de Israel, porque también es la historia de Dios. Dice aquí San Juan capítulo 4, versículo 22, Jesús hablando con una mujer samaritana. Samaria estaba al norte de Judá. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Este es Cristo que está diciendo estas palabras. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene, ¿de quién? De los judíos. Acompáñame a Isaías capítulo 43, por favor. Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. ¿Lo tienen? Isaías 43, 10. ¿Sí? 10 y 11. Vamos a leer juntos también. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Voy a escribir en la pizarra. Aquí dice tres cosas muy importantes. Isaías capítulo 43, 10. Que dice, vosotros sois mis testigos. La palabra testigo, ¿qué significa? Pues eso, testigo. Alguien que ha estado presente en un hecho, en un acontecimiento, ¿verdad? Cuando les llaman a testificar en un juicio es porque tienen que ver algo. Ustedes han tenido algún tipo de relación en esa cosa que se juzga, ¿no? Dios dice que ellos son los testigos, los que tienen que testificar, los que tienen que decir quién es Dios. Y dice, léanme cómo continúa, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo os escogí, ¿para qué? Para que me conozcáis. Conozcáis. Segundo, creáis. Y tercero, entendáis. Muy importante. Primero, para que me conozcáis. Segundo, para que creáis. Y tercero, para que entendáis. Este es el orden. Yo primero tengo que conocer a Dios. Cuando yo conozca a Dios, yo creeré en Dios. Cuando yo crea en Dios, yo entenderé cómo es Dios. Nosotros, la persona que no... Nosotros estamos ¿dónde? Aquí, entendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos creído en Él y en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya le hemos conocido y hemos conocido su ministerio. Pero el que no tiene la salvación, ¿dónde está? Aquí o fuera de aquí. Por eso Dios escogió a su pueblo, escogió a un pueblo entre toda la tierra, el pueblo de Israel. Hay que conocer la historia del pueblo de Israel para conocer a Dios también. Viendo a Israel podemos entender muchas cosas de la naturaleza de Dios y de cómo es Dios. Pero este es el orden. Tengo que conocer a Dios para creer en Dios y entender a Dios. Lo voy a dejar ahí porque luego volveremos, ¿vale? ¿Cómo comenzó la historia del pueblo de Israel? No quiero entretenerme esto mucho. ¿Quieren conocer la historia del pueblo de Israel? Lean la Biblia. Lean la Biblia. O vayan a internet, que hay muchos documentales
del nacimiento de la nación de Israel. Pero en Deuteronomio capítulo 4 nos enseña que ellos fueron escogidos no porque ellos fueran grandes, sino porque Dios quiso escogerlos. Y continúa en Deuteronomio capítulo 7, porque dice Dios, vosotros erais el pueblo más insignificante de la tierra, el más pequeño. Dios los coge y hace obras en ellos. Hace obras. ¿Para qué? Para que la gente vea a través que de ese pueblo importante, ese pueblo que no era nada, surgió por un hombre. Ese pueblo Dios lo escogió por amor y para ser ejemplo de nosotros, de los gentiles. ¿Este quién es? Uy. ¿Quién es? ¿Abraham? ¿Y quién? Isaac, ¿verdad? Abraham. Abraham es el patriarca, es el hombre que Dios escogió. ¿Para qué? Para que de él, un hombre que era viejo y estaba casado con una mujer estéril, tuvieran una descendencia. Y esto aparece en Génesis capítulo 12. Hoy vamos a buscar también en Génesis capítulo 12. Porque aquí Dios prometió una cosa que tiene que ver con nosotros. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Fíjense cómo Dios llama a Abraham. Abraham sin H. Abraham sin H significa padre de familia. Abraham con H, Abraham, significa padre de multitudes o de naciones. Por eso Dios le cambió el nombre. Génesis 12, versículos 1 al 3, os leo. Pero Jehová había dicho a Abraham, no a Abraham, sino a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, es decir, vete de tu familia, apártate de tu familia y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, una tierra que yo te voy a enseñar. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está la clave. Yo a ti te haré prosperar, serás una nación, te daré la tierra, un país fuerte. Y no solo se quedará ahí, sino que también te voy a bendecir en gran manera. Pero continúa diciendo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa de Jesucristo. Ya en Génesis aparecía Cristo. Esa es la bendición de Dios. ¿Cómo Dios iba a bendecir a toda la tierra? De la simiente de Abraham, es decir, descendiente de Abraham, vendría Jesucristo. Porque eso es una de las causas por las que Dios escogió al pueblo de Israel. Para que de esa nación naciese el Mesías, el Cristo. Más concretamente, de David, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí no? Claro. Por eso aquí en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 a 8, lenguaje actual. Ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero Dios los prefirió. No fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió la promesa a nuestros antepasados. Dios escogió a este hombre y a este pueblo tan pequeñito, con un hombre que tuvo un hijo llamado Isaac. Ese hijo tuvo otros 2 hijos llamados, ayúdenme, Esaú y Jacob. Y Dios escogió a Jacob. Y Jacob tuvo otros 12 hijos, que son las tribus de Israel. Jacob, Dios cambió su nombre, como había hecho con Abraham. Dios cambió el nombre de Jacob por el de Israel, el que significa el que pelea con Dios. ¿Sí? Esa familia de Jacob, con José como cabeza, ¿no?, de los hermanos, como el vendido a Egipto. Pero gracias a él, esa familia prosperó. Acabaron en Egipto, pero fueron prosperados, crecieron, se multiplicaron y durante 400 años vivieron en Egipto. Los judíos, los hebreos, llamados hebreos. Esto lo conocen, ¿no? Las 12 plagas de Egipto. Hemos visto películas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la película de Charlton Heston? ¿Es? Muy famosa, ¿no? Yo no sé cuántas veces la habré visto. Ahí aprendemos de las 10 plagas, ¿verdad? Como Dios, a través de Moisés, Dios liberó al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud.
Y esto es la fiesta de la Pascua, ¿verdad? También, como la última de la plaga era la muerte de los primogénitos. Y Dios dio una orden a los judíos: vosotros tenéis que matar un cordero dentro de vuestras casas, tenéis que asarlo y comerlo dentro de las casas. La sangre tenéis que manchar los dinteles y los postes de la puerta. Yo pasaré y veré la sangre y en esa casa no habrá mortandad. Eso nos explica en Éxodo, ¿verdad? Capítulo 12. Entonces, después de estas plagas, ¿qué pasó? Que el pueblo de Israel, todos, 2 millones de personas, alrededor de 2 millones, todos salieron de allí. ¿A dónde? A la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y cuenta la historia que ellos llegaron a un lugar donde se encontraron acorralados, ¿por quién? Por el faraón de Egipto. Este es ese lugar. Es un lugar real. ¿Saben cómo se llama esa playa? La playa de Nuweiba. La playa de Nuweiba. También pueden buscarlo en internet, existe. La playa de Nuweiba. A través de las montañas había un sendero muy estrecho que curiosamente conocían muy pocas personas, solo algunos pastores. ¿Y qué había sido durante 40 años Moisés? Pastor. Moisés conocía como la palma de su mano esa zona. ¿Cómo vivió Moisés? 40 años como príncipe, ¿verdad? 40 años como príncipe en el palacio. Lo adoptó la hija de Faraón. Él aprendió a escribir, aprendió cultura, aprendió a luchar, aprendió todo lo necesario que él iba a necesitar, valga la redundancia, para guiar a un pueblo con sabiduría, durante 40 años como un príncipe. Y luego vivió 40 años como ¿qué? Como pastor, también para aprender a guiar a un montón de ovejas, a un montón de, ovejas o borregos, depende de qué lado que lo veamos. Pero él como pastor conocía perfectamente esa zona. Por eso él los llevó allí. ¿Para qué? ¿Para morir? No, para ser salvados. Para glorificar allí a Dios. ¿Se acuerdan la historia? Dios separa las aguas. El pueblo pasa en seco. Y ese lugar es un lugar real. Después que pasa todo el pueblo, las aguas se juntan, Faraón muere y todos sus carros fueron destruidos. Estas son las columnas de Salomón. Salomón puso una columna en cada lado del mar para conmemorar ese hecho de que las aguas se dividieron y todos pasaron por allí. Y nadie murió allí. Deuteronomio capítulo 4, versículo 34 a 35. Que Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto, ante tus propios ojos. A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. ¿Por qué Dios hizo milagros? ¿Por qué Dios hizo señales? ¿Han pensado en esto? ¿Por qué hace Dios milagros? Para que creamos que Él es Dios. No es porque Dios necesite hacer milagros. Dios los hace para que nosotros veamos que Él es Dios. ¿Qué Dios puede mandar las 10 plagas? Dios. ¿Qué Dios puede separar las aguas? Dios. ¿Qué Dios puede defender a su pueblo con una columna de fuego? ¿Qué Dios puede defender a su pueblo con una columna de nube? ¿Se acuerdan la columna de fuego? ¿Les acompañaba cuándo? Por la noche, para dar calor, iluminar. ¿Y la columna de humo? Por el día, para dar sombra. ¿Qué Dios como ese? ¿Qué Dios saca agua de la roca, de la peña? ¿Qué Dios envía el maná, hojuelas de miel, todos los días? ¿Durante cuánto tiempo? 40 años. ¿Qué Dios como ese? Y aún así, el pueblo judío no entendió, no conoció a Dios. No conoció a Dios. Durante 40 años, ellos vieron muchas pruebas, muchas señales, y parecía que sí, que como dijeron al salir de Egipto, nosotros seremos tu pueblo. ¿Se acuerdan de esa promesa? Dios dijo, ¿queréis ser mi pueblo? Y ellos dijeron, sí, queremos ser tu pueblo. ¿Quién como Jehová? Amén. Y todo el pueblo dijo, amén. ¿Verdad? Cuando leemos Éxodo
Levítico, Números y Deuteronomio, les recomiendo que lo lean, por favor, nos damos cuenta de eso. De que el pueblo de Israel parecía que sí, que querían seguir a Jehová, que querían ser el pueblo de Dios. Pero después, ¿qué pasó? Como en Edén, fracasó. Adán, el pueblo de Israel fracasó. En el monte Sinaí, un poquito más. Sí, seguimos un poquito más, ¿verdad? En el monte Sinaí nos enseña la Biblia que Dios dio las leyes, ¿no? Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Dios dio los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? El primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios, no tener dioses ajenos delante de mí. Así continúa, ¿no? Honrar el día de reposo. Continúa, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Pero aparte Dios dio 600 leyes. ¿Para qué? Para que cumpliesen su palabra perfectamente. Leyes morales, leyes higiénicas, leyes sobre cómo perdonar los pecados. Eso es el Levítico, ¿no? Y muchas otras más. Lavarse las manos, por ejemplo, era una ley, ¿o no? Lávate las manos antes de comer, por sanidad. Pero los judíos lo cogieron como algo más importante que otras cosas. Ellos no entendieron bien la palabra de Dios. Dios les ofrece dos cosas, obediencia o desobediencia, bendición, maldición, y les da a escoger. Perdón. Dios ofrece obediencia o desobediencia. ¿Qué ofreció Dios en el huerto de Edén? Adán. Adán, puedes comer de todos los árboles. ¿Eso es? ¿Eso qué es? Una bendición. Puedes comer de todos los árboles, pero de uno no puedes comer. ¿Eso qué es? Obediencia. Yo te estoy bendiciendo con una multitud. Escuchen, en el huerto de Edén habría árboles seguro que mucho más ricos que ahora. Puedes comer de todo. Eso es una gran bendición. Pero solo te mando que no comas de uno. Eso Dios quiere que le demostrase a Adán obediencia. ¿Y qué pasó? Si podía comer de todos, menos de uno, y va y come de ese. ¿Cómo es el hombre? Necio. Aprendíamos ayer, ¿no? Necio. Al pueblo de Israel se le ofrece obediencia o desobediencia. ¿Habéis visto todas las pruebas que yo he hecho? He mandado 10 plagas. Egipto, una potencia mundial, ha quedado devastado. Se han quedado sin faraón, sin ejército, sin esclavos. Están perdidos. Os habéis llevado todo el oro, porque ellos no salieron como andrajosos, como pobres. Ellos salieron con el oro y con la plata, con los animales, con todo. Dejaron arruinado prácticamente Egipto. Ellos salieron bendecidos. Salieron bendecidos. Vieron cómo Dios les acompañaba con una nube, columna de fuego. Vieron dividirse el agua, el mar. Vieron cómo descendía todas las mañanas puntualmente el maná. No llegaba tarde como los hermanos de la iglesia de Tarancón. Llegaban puntual el maná. Todos comían de ese maná. ¿Arte de magia? No, bendición de Dios. Ellos querían carne, Dios manda codornices. Agua, agua está mala, ¡pum! Agua buena. Continuamente Dios mostraba su obra. Tened fe. Yo soy Dios. ¿Qué Dios hay fuera de mí? No hay ningún Dios. Yo solo salvo. No hay otro Dios. ¿Ahora qué vais a hacer? ¿Ya habéis visto mis pruebas? ¿Me vais a obedecer? Sí, sí, te vamos a obedecer. ¿Pero luego qué pasó? No. No obedecieron. La obediencia, bendición, la desobediencia, maldición. Pero ¿saben qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos se corrompieron. Por ejemplo, un ejemplo muy claro en Jeremías 19, versículo 5. Dice que ellos edificaron lugares altos a Baal, Baal significa Señor, para quemar con fuego a sus hijos, en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Dios no les dijo que tenían que sacrificar a sus bebés, que tenían que matar a sus pequeños. Dios no dijo eso. Dios dijo que ellos tenían que matar un animal, un becerro, un carnero, sin mancha, sin defecto, para el perdón de los pecados. Pero ellos, ¿qué pensaron? Ah, no, mira, están aquí los pueblos moabitas, los filisteos, por ejemplo, o los edomitas. ¿Qué hacen ellos? Oye, ellos sacrifican bebés. ¿Cómo? Sí, ellos matan bebés.
en holocausto. Holocausto significa sacrificio. Mire, les va bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hacemos lo que ha dicho Jehová, vamos a sacrificar cabras y terneros. Niño, venga, tráete un niño. ¿Entienden? Dios dice, yo eso no se lo mandé. ¿Y ellos por qué lo hicieron? ¿Ellos por qué lo hicieron? Porque no conocían a Jehová, no conocían a Dios. Dios dijo, vosotros sois mi pueblo, yo os escojo para que me conozcáis. Y Dios no dice, quemad bebés. Es el hombre que dice, oye, que no nos va bien, no ha llovido este año, no va a haber cosecha, vamos a quemar un niño. ¿Entienden? Parece broma, pero es algo muy serio. Es algo terrible. Ellos edificaban, ¿ven esta imagen de ahí? El ternero. Ese era un ternero de latón, hueco por dentro, donde ponían madera y lo prendían a fuego. Lo prendían a fuego. Esa imagen de latón se ponía al rojo vivo. Y el desdichado bebé era puesto en los brazos de esa imagen. Después, con unos brazos articulados, entraba el bebé dentro de la imagen y era sacrificado, era quemado vivo. ¿Y esto saben dónde lo hacían? En el valle del Tofet. ¿Saben qué valle es ese? El valle que está justamente fuera de Jerusalén, en la llanura de Jerusalén, que después Cristo llamó Gehenna o infierno. En tiempos de Cristo era un vertedero, pero en tiempos de Jeremías, etcétera, Isaías, eso era donde sacrificaban a los bebés, en el Valle del Tofet o Valle de los Tambores. ¿Saben por qué llamaron el Valle de los Tambores? Porque cuando hacían esto, quemar a los bebés, ellos tocaban tambores. ¿Saben para qué? Para no escuchar los llantos de los pobres bebés y no sentirse tan mal. Ellos tocaban tambor, bum, 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 y así no se oía el sufrimiento de ese pequeñuelo. ¿Ellos han conocido a Dios? No. Dios en su palabra les enseñó perfectamente lo que tenían que hacer, pero ellos no hicieron caso. Otro ejemplo, por ejemplo, de la destrucción de Jerusalén. El templo era sagrado. Dios dijo que el templo tenía que ser un lugar sagrado, donde solo iban a estar los levitas, los sacerdotes. Ese templo tendría dos zonas, el lugar santo y el lugar santísimo. Recuerden, la palabra santo significa apartado, separado. En el lugar santo estarían los sacerdotes ministrando y en el lugar santísimo entraría el sacerdote una vez al año para hacer expiación, perdón, de todos los pecados del pueblo. Pero ¿saben qué hicieron los judíos? Cogieron un ídolo y lo pusieron en la entrada. ¿Qué tal? Bien, ¿no? ¿Les dijo Dios, tenéis que hacer ídolos? No. En su palabra Dios dijo, no os hagáis imagen. No os hagáis imagen, ni de hombre, ni de mujer, ni de bestia, ni de nada que haya encima del cielo ni en la tierra. No os hagáis imagen ninguna, porque yo no soy semejante a nada de eso. Y en Isaías dice, ¿con qué me vais a hacer semejante? ¿Con qué me compararéis? ¿Cortáis un leño? ¿Con parte del leño os calentáis? Y luego con otra parte del leño te haces un dios y te arrodillas y lo adoras. Esa es la necedad del hombre. Que con la misma madera con la que se calienta y come, luego se arrodilla y le pide cosas. ¿Qué os parece? Y Dios, el Dios de la Biblia, dice que eso no es correcto. Pero ellos ponían imagen. 70 ancianos adoraban a reptiles y bestias. Y Dios dijo que no se tenían que hacer imágenes. Las mujeres, dice que lloraban, echaban a Talmud. Es decir, lloraban, mujeres cobraban por llorar a los dioses, para que lloviese, para que hubiese buena cosecha, etcétera, etcétera. Y 25 varones también adoraban al sol en el atrio, al dios sol. ¿Quiénes adoraban al sol? Desde los egipcios adoraban al sol. Los babilonios adoraban al sol. Los romanos adoraban al sol. Los griegos adoraban al sol. Pero Dios no dijo, yo soy el sol. No, yo soy luz. Dios dijo, yo soy el que soy. Yo no soy el sol. Yo soy Dios, Jehová, el que es. Pero no lo entendieron. Finalmente llegó la época de Cristo. Cristo, Dios hecho hombre. El prometido, desde Génesis, que vendría al mundo. Dios dijo al pueblo de Israel, yo enviaré a mi renuevo. Yo enviaré a mi siervo. En el Salmos aparece continuamente, mi siervo.
En Isaías, capítulo 9, dice también que un niño nos es nacido. ¿Y qué pasará con ese niño nacido? Que será llamado admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Yo os lo enviaré. Y cuando llegó, ¿saben qué hicieron? Lo mataron. Cuando llegó, lo mataron. Pusieron dos hombres. A un lado, Jesús. A otro lado, Barrabás. A un lado, un hombre que no había hecho nada malo, como dijo el propio Pilato. Yo no veo ninguna maldad en este hombre. ¿Por qué queréis que lo mate si yo no veo nada malo en él? Lo interrogaron él. Lo interrogó Herodes, el tetrarca. Lo interrogaron los escribas, los fariseos, el Sanedrín, lo interrogó. No había nada malo contra él. Solo dos hombres que les habían pagado testificaron en contra de él, porque estaban sobornados. Pero al otro lado, ¿quién? Un ladrón, un asesino, un alborotador, Barrabás. Y fíjese el pueblo. Poncio Pilato está ahí, ¿no? ¿Le ven? Es tu primo. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús, el Nazareno, o a Barrabás? ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios, Mateo 27. No sé si llegan a leer ahí. Sí. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Nueva versión internacional. Que la sangre de él, ¿qué? Caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Les voy a hacer una pregunta. Si ustedes hubiesen estado allí hace 2000 años y les hubieran presentado a Jesús y a Barrabás, ¿a quién habrían escogido? Uy, se callan. Se habrían quedado callados. Habrían dicho Barrabás. ¿Saben por qué? Muchas personas de las que estaban allí, porque dice, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. No los sacerdotes, no los principales. Todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Saben por qué todo el pueblo? Porque fácilmente nos dejamos llevar por lo que la masa dice y la masa quiere. Y yo pienso que si hubiésemos estado allí, nos habrían llamado, empujado a decir, a Barrabás, a Barrabás. Lo lógico que era, ¿qué era lo lógico? Suelta a Cristo, o sea, suelta a Jesús, el Nazareno. ¿Qué era lo lógico en el huerto de Edén? Lo lógico era no comer de ese árbol. ¿Qué era lo lógico en el pueblo de Israel? Obedecer la palabra de Dios. Era lo lógico. ¿Y qué era lo lógico? Escoger a Cristo. Pero el hombre, como está torcido desde el huerto de Edén, como está corrompido, está muerto espiritualmente. Esa es la palabra. Muertos espiritualmente. Estamos muertos. Y un muerto no puede hacer nada. Nada bueno. Nada más que podrirse más. Por eso el hombre cada vez es más pecador. Y así está el mundo como está. Porque han pasado 2000 años y lo único que somos es peores. Más maldad, más pecado, inventores de males, dice la palabra, ¿no? Somos inventores de males. Cada vez damos acceso al pecado más fácilmente. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa fue la sentencia final sobre el pueblo de Israel. Miren, cuando uno lee desde jueces, todo el Antiguo Testamento, hasta Malaquías, vemos claramente cómo Dios quiere perdonar ¿a quién? A su pueblo, ¿sí o no? Dios envía jueces. Las historias de los jueces, ¿qué es? El pueblo se extraviaba, el pueblo se apartaba de Dios. Dios enviaba un juez, por ejemplo, Gedeón, Sansón, Débora, etcétera, etcétera, ¿no? Ese juez salvaba al pueblo con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. El pueblo se arrepentía, volvía a Dios. Pero pasaba un poquito de tiempo, otra vez volvían a las andadas. Así, cientos de años. Y Dios siempre ha querido, ¿qué? Salvar. Y el pueblo de Israel, apartarse. Dios siempre quiere darse a conocer. Dios se da a conocer. Dios está aquí en su palabra. ¿Saben cuántos millones de Biblias hay en todo el mundo? Han vendido más de 6.000 millones de Biblias vendidas. 6.000 millones. Si hacemos un ranking de libros vendidos, la Biblia gana por goleada. 6.000 millones de Biblias.
Pero ¿por qué la gente no la lee? Porque hay muchas, pero no la leen. Y si la leen, no la entienden. Porque no quieren conocer a Dios. Dicen que es un libro muy extraño. Claro, ¿saben por qué? Porque es un libro, y permítanme esta expresión, que nos escupe a la cara. ¿Entienden? Es un libro que nos dice realmente lo que somos. Y las verdades ofenden. Es un libro que dice que el hombre está corrompido desde la raíz, desde la matriz de su madre. Es un libro que dice que el hombre no hay nada bueno. Es un libro que dice que el hombre es un gusano y el Hijo del Hombre también gusano. Es un libro que nos dice que nosotros vamos camino de perdición. Es un libro que nos enseña todo lo sucio y lo negro que tenemos. Y como eso no nos gusta, prefiero leerme el Código Da Vinci. ¿Sí o no? O mejor aún, 50 sombras de Grey. ¿Entienden? ¿Saben de qué trata 50 sombras de Grey? ¿Saben de qué trata ese libro? Es un libro muy verde, no lo lean. De sadomasoquismo y todo eso, pues fue el bestseller más vendido de no sé qué, hace un par de años. Han hecho películas, series de pecado, de sexo. Algunos ya están mañana comprándolo, ¿no? Pero la Biblia la tenemos debajo del sofá, como pata de repuesto. Nos puede pasar como al pueblo de Israel en esta tierra. Miren, una promesa que Dios hizo en Deuteronomio capítulo 28, al entrar en la tierra prometida. Estamos recién saliendo de Egipto y 40 años de desierto. Dice, el Señor te dispersará entre todas las naciones, de uno al otro extremo de la tierra. Allí adorarás a otros dioses, dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieron. Dios dice, con que vosotros os queréis ir en pos de Baal, de Astoret, de Milcom, ¿sí? ¿Queréis ir con otros dioses? Vale, os vais a ir con otros dioses, pero esta tierra no va a ser vuestra. ¿Qué ofreció Dios a Abraham? Una tierra, una nación, una tierra que fluía leche y miel. Pero Dios cuando ve el pecado dice, no, vosotros no vais a hacer esto aquí en mi tierra. ¿Queréis adorar a otros dioses? Sí, pues va a ser en otro lado. Aquí no. Aquí en Jerusalén solo se va a adorar a Jehová. Solo se va a adorar a él. ¿Y qué pasó? Que después de matar a Cristo, en el año 70, el general Tito, con todo su ejército, destruyó Jerusalén, destruyó el templo. 1.100.000 personas murieron en esa batalla, en esa conquista de Jerusalén. Continúa diciendo Deuteronomio 28, 65, versículo 65, 66, perdón. Y en esos países nunca tendrán paz ni seguridad, tendrán solo tristeza, porque Dios hará que vivan asustados y sin ninguna esperanza. Noche y día vivirán llenos de miedo y verán cosas tan terribles que al llegar la mañana desearán que ya fuera noche, y al llegar la noche querrán que fuera de día. ¿Esto saben cómo se llama? Persecución. Esto se llama persecución. Durante 2000 años el pueblo de Israel ha sido perseguido. En España también, no sé si lo sabíais. En España, en la época de la Reconquista, en la época del descubrimiento de América, año 1492, cuando se conquistó por fin toda la península, Granada, ¿no? Lo último, el último reducto de los musulmanes. Ese mismo año, 300.000 judíos fueron expulsados de España. Muchos fueron asesinados. Ustedes si van a Toledo, en Toledo, aquí cerquita, había 3 culturas. Cristianos, moros, musulmanes y judíos vivían en completa paz. De hecho, había barrios. El barrio judío es muy hermoso en Toledo. No sé si lo han visitado. Es muy bonito, el barrio judío. Y estaba el barrio musulmán y el barrio cristiano. Pero 1492, 300.000 expulsados. Y en toda Europa fueron perseguidos. Fueron perseguidos y aniquilados. Todo esto, vuelvo a repetir, comenzó en el año 70 con la diáspora, que significa dispersión, porque como eran un pueblo rebelde, como dice la Biblia, duro de cerviz, cabezón, terco, Dios tuvo que someterles. 1.100.000 judíos, 1.110.000 personas murieron durante el asedio, de los cuales la mayoría eran judíos. Además, 97.000 fueron capturados y esclavizados, incluidos Simón Bar Georgia y Juan de Giscala. Muchos huyeron de las zonas de todo el Mediterráneo. Aquí hay un libro
Esto no es Biblia, pero es un libro de un historiador llamado nada más y nada menos que Josefo. ¿Han escuchado oír de Flavio Josefo? Historiador romano, pero judío. Era judío que se romanizó. Y él cuenta una historia. Cuenta una historia sobre el asedio a Jerusalén. Y se la voy a leer, si me permiten. En aquella época había tanta hambre porque el ejército romano acampaba a la afuera de la muralla. ¿Y saben qué hacían? No tiraban ni una flecha, ni una lanza. Simplemente esperaban. ¿Saben a qué? Cerraban todo, no entraba comida, no entraba agua, todo cerrado. Nadie entraba ni nadie salía. Y ellos tenían todo el campo, tenían todas las provisiones. Solo tenían que esperar. ¿A qué? A que los de dentro muriesen de hambre o se comiesen unos a otros. Después, ya cuando estaba el pueblo prácticamente en los huesos, ellos atacaban, destruían muros y mataban a todos. Ya nadie se podía defender, estaban sin alimentar. Y hay una historia tremenda. Dios en Deuteronomio, capítulo 28, una de las maldiciones que dijo, si había desobediencia del pueblo de Israel, dijo Dios, comerás la carne de tus hijos. Y esto se cumplió en esta época también. Miren, había una mujer, no sé si alcanzan a leer. Voy a marcar, a ver, aquí. ¿Ven el...? ¿Hoy? No, perdón. Atrás. Pluma. Aquí. Distinguida en familia, fortuna, María. ¿Sí? ¿Aquí la ven? Sí. Esta es una mujer llamada María. Y esta tenía un hijo. En aquella época se estaba asediando el ejército. Nadie tenía comida. Pues ¿saben qué hizo esta María? Dijo aquí, textualmente, pobre bebé, ¿por qué debería preservarte para la guerra, el hambre, la rebelión? Ven, sé mi alimento, venganza contra los rebeldes y punto culminante de la tragedia judía para el mundo. Con esto mató a su pequeño, asó su cuerpo y devoró la mitad del mismo, ocultando el resto. Flavio Josefo, eso fue un hecho real, verídico, con nombre incluido, María, que había huido de Perea a Jerusalén. ¿Qué pasó? Los rebeldes era la gente que no querían entregar la ciudad. El pueblo de Jerusalén quería entregar la ciudad. Bueno, que entren ya, pero que no nos maten. Pero los rebeldes, es decir, la gente que estaba dentro de la ciudad, que normalmente eran familias ricas, adineradas, que tenían comida, no querían entregar la ciudad. ¿Y qué hacían? Iban de casa en casa buscando qué podían comer. Olieron a carne asada. Dice que los rebeldes llegaron al instante oliendo la impía olor, amenazándola de muerte si no les entregaba lo que había preparado. Ella les había reservado también una buena porción, les dijo, destapando los restos de su bebé. Ellos se quedaron paralizados de horror. Este es mi hijo y mi acción, les dijo. Servíos, porque yo he tenido mi parte. No seáis más débiles que una mujer, ni más compasivos que una madre. Pero si sois melindrosos, es decir, si os da un poco de asco y no aprobáis mi sacrificio, dejadme entonces el resto para mí. Ellos salieron temblando y toda la ciudad quedó conmocionada ante esta abominación, mientras que los romanos quedaban horrorizados y César se declaraba inocente de este crimen delante de Dios, pero juró que sepultaría esta atrocidad de canibalismo infantil debajo de las ruinas del país. ¿Qué les parece? Terrible, ¿no? Terrible. Ellos fueron los que dijeron, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Han sido siglos, 2 milenios concretamente, de persecución. Iban de un lado para otro, a Polonia, a Holanda, a España, los echaban de España, se iban a Palestina, los echaban. De donde iban los judíos han sido echados y perseguidos siempre. Y para terminar, año 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial. Hitler conquista Polonia. Los barrios judíos de Alemania son cerrados, llamados guetos. Nadie puede entrar, nadie puede salir. Son encerrados ahí los judíos juntamente con sus familias, sus posesiones. Después esos guetos son desalojados en semejantes matanzas
como la noche de, no me acuerdo ahora cómo le llamaban, a la noche de los cristales rotos, gracias, donde murieron miles de judíos a balazos. Otros muchos fueron llevados a campos de concentración por toda Europa, en Polonia, en misma Alemania, en otros lugares. 6 millones de judíos murieron. 6 millones de judíos murieron. En aquella época en el mundo había 8 millones de judíos. 6, prácticamente el 80% de judíos murieron. ¿Cómo murieron? Pues fusilados, ahorcados, en cámaras de gas, murieron de hambre, de enfermedades. Murieron muchos en experimentos médicos, eso otro día lo veremos. Cómo los nazis investigaron, hacían pruebas médicas con ellos. ¿Por qué los alemanes tienen tan buena medicina? ¿Por qué el señor Bayer tiene las mejores pastillas y medicamentos? ¿Por qué Alemania es tan avanzada en el campo de la medicina? Porque durante muchos años estuvieron investigando, no con ratones, ni con monos, ni con conejos, sino con personas humanas. ¿Entienden? ¿Por qué no se encuentra vacuna tan fácilmente para coronavirus? Porque primero tienen que ensayar, ¿no? Todo ese proceso es muy lento. Pero ellos encontraron la clave, hombres. Cogían a una persona, la tumbaban en una camilla, un hombre vivo, le abrían la tapa de los sesos literalmente, le abrían el cerebro vivo y tocaban diferentes partes del cerebro para ver qué parte reaccionaba. Tocaban aquí y movían la mano, tocaban ahí y cerraban los ojos. Y de esa manera descubrían los secretos del cerebro humano. Querían promocionar la raza aria, significa los blancos, altos, rubios, ojos azules. ¿Saben qué hacían? Inyectaban lejía en los ojos de los niños a ver si se les cambiaba de color. Terrible. Había una mujer, ¿cómo se llamaba? Una vez puse un vídeo. Era una mujer que veía a un judío y decía, quiero una lámpara con él. Y lo despellejaban y hacían una lámpara con piel humana. O sea, hacían unos guantes, bolsos con piel humana. A unos niños gemelos, les abrieron la columna vertebral vivos. Les abrieron la columna vertebral y los cosieron por la espalda. A ver cuánto tiempo duraban. Murieron los dos. Terrible, terrible, de verdad, lo que se contaba era terrible, terrible. Y todo esto les pasó al pueblo judío, ¿saben por qué? Porque ellos mataron a Cristo, ellos rechazaron a Cristo, rechazaron conocer a Dios. Ezequiel 23, versículo 26, dice así, y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán tus adornos de tu hermosura. Dios está hablando a Israel. ¿Y qué pasó? Les arrebataron de los vestidos, les arrebataron los adornos y todo lo que tenían hermoso. ¿Han visto la película de La lista de Schindler? La lista de Schindler, la tienen que ver. Es de cómo Schindler era un empresario, salvó muchas vidas de judíos con su dinero, con sus empresas. Pero en esa película muestra la realidad de lo que fue esa época. Había judíos que cuando iban a entrar los alemanes, ¿qué hacían? En esa película se ve, cogían el pan, sacaban la miga del pan y dentro de la miga de pan ponían los anillos de oro, los pendientes de oro y se los tragaban. Y se los tragaban. ¿Para qué? Era oro, luego lo podían utilizar, no sabían dónde iban. Era dinero y no lo podían llevar porque los iban a dejar desnudos. Entonces no hay mejor recipiente que uno mismo. Se lo tragaban. ¿Qué hacían los alemanes? Los destripaban. Esto es terrible. Cuando llegaron los americanos y los ingleses a los campos de concentración, se quedaron asombrados de la carnicería que había allí. Miles de personas estaban muertas todavía sin enterrar porque no les había dado tiempo. Miles de personas de esta manera. Todos ellos eran judíos. Y esto es real. Esto sí que es real, porque tan real como que tan reciente, ¿no? La historia reciente de la humanidad, siglo XX. Pero miren lo que dice la palabra. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento, conocer a Dios. Yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Faltó conocimiento al pueblo de Israel.
Y para terminar vamos a leer estos versículos. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 11. Vamos a leer juntos. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, para llamarnos la atención. Jeremías 25, 29. Porque he aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? Es decir, ¿seréis perdonados? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Jeremías 25, versículo 29. En resumidas cuentas, Dios está diciendo, yo escogí un pueblo precioso. Dios le llamaba a Israel como la niña de mis ojos. Yo escojo a este pueblo, obro en él, les bendigo, les doy todas las cosas. Ellos me rechazan, no quieren conocerme, me dan la espalda. ¿Y yo qué hago? Yo los castigo, yo los reprendo, pero siguen siendo mi pueblo. Y como es mío, yo lo castigo, ¿o no? ¿Ustedes a quién castigan? A tus hijos, ¿no? No castigas al hijo del vecino. Cuidado. Tú puedes castigar a tus hijos porque son tuyos. Dios castiga al pueblo de Israel. Pero ahora está diciendo al resto del mundo, a los gentiles, a nosotros, si en la ciudad donde es invocado mi nombre, Jerusalén, yo comienzo a hacer el mal, porque en Jerusalén comenzó todo con la destrucción del templo, años 70 después de Cristo. Ahora está diciendo a las naciones, ¿vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos. Yo traigo, ¿qué? Espada. La espada significa muerte. Yo traigo muerte a todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. ¿Entienden esta palabra? Dios nos está avisando. Hemos leído en el versículo anterior que estas cosas que acontecieron es ejemplo. Si Israel ha dado la espalda a Dios, no quiere conocer a Dios, y Dios ha obrado así con ellos, ¿cómo obrará con el mundo de ahora? ¿Cómo obrará con nosotros? Cuando digo nosotros me refiero al mundo, ¿no? ¿Cómo obrará con el mundo que no quiere conocer a Dios? Esto lo aprenderemos mañana, ¿vale? Esto mañana. Pero, de verdad, lean la Biblia. Lean la Biblia. Es la palabra de Dios. 100%. ¿Vale? Hoy vamos a terminar aquí. Mañana continuaremos. Mañana veremos algo asombroso. Señales del fin de los tiempos. Y la señal más evidente que estamos en el fin de los tiempos no es otra cosa que la restauración de Israel. Israel ha vuelto a florecer, nada más y nada menos que después de 2000 años. Un milagro. Profecía. ¿Vale? Vamos a terminar. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprender más de ti, Señor, más de tu voluntad. Pero sobre todo, que te des más a conocer, Señor, para que nosotros podamos entender, podamos creer y podamos recibir ese maravilloso regalo que es la vida eterna. Hemos aprendido, Señor, que no es hacer, nosotros no podemos hacer nada, para el hombre es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estropeados, estamos muertos espiritualmente por el pecado de nuestro padre primogénito, o sea, nuestro padre primero, que no fue otro que Adán. Desde ese momento nosotros venimos con una tara, con una deficiencia espiritual, con una muerte espiritual. Por eso nadie puede hacer lo bueno. Nadie, Señor. No hay justo ni aun uno, dices en tu palabra. Hemos aprendido acerca del pueblo de Israel, cómo se apartaron de ti. Después de haber recibido tanta bendición, ellos escogieron la desobediencia y sobre ellos cayó la maldición. Cayó tu castigo, porque tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de justicia, que no tendrás por inocente al culpable. Y sabemos que tú estás airado con el impío todos los días. Por eso, Señor, ayúdanos a conocer tu palabra y a recibir tu bendición, Señor, a través de creer en Cristo Jesús, el cual murió por nosotros en la cruz. Ayuda durante este seminario, Señor, a que podamos comprender más tu palabra y podamos testificarlo con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Te pedimos que nos cuides en este día y en esta noche, que descansemos y que mañana podamos venir aquí nuevamente, reunirnos y aprender más. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.